En este video vas a aprender a fabricar una placa circular para una mesa. Y como la melamina viene en un formato de 1.22 por 2.44, vamos a cortarla a la mitad primero. Nos apoyamos de la regla T para trazar al centro la línea en donde pasaremos la sierra circular. A mí personalmente me gusta utilizar una guía para que el corte sea totalmente recto. Con el pedazo que acabamos de cortar vamos a encontrar el centro. Trazamos el punto en donde vamos a poner un tornillo para el eje en donde colocaremos el router. Esta es una guía que puedes comprar o hacer con algún acrílico o MDF. Este funciona básicamente con el router que queda colocado sin moverse y que va a ir cortando un círculo conforme va girando en el eje. Hay routers económicos y de buena marca que te van a funcionar para este tipo de proyectos. Y toma en cuenta que el corte tiene que ser cada 3 milímetros de profundidad. Es decir, que si la placa mide 15 milímetros, vamos a pasar el router 5 veces. Esto principalmente para no forzar la máquina en cada corte. Gracias a estas dos herramientas, el router y el taladro, y este que viene siendo un accesorio, la extensión para poder girar en base al eje que tenemos acá, podemos crear el círculo de melamina, el cual tenemos aquí, 1,20 m de diámetro. El siguiente proceso será hacer el contorno con la tabla roca, como ya les he mostrado en otros videos. De todas maneras voy a hablar un poco del proceso. Aquí tenemos nuestro molde terminado de tabla roca. Como les mencionaba, esto ya lo hemos visto en otros videos. Les voy a dejar aquí el enlace arriba de un lavabo, que es con el mismo proceso de la tabla roca, nada más que más alto. Tiene una altura de 4.5 centímetros esta tira, que es considerando el grosor de la melamina, y 3 centímetros que va a tener la placa. De igual manera es importante ponerle aquí el silicón, el acrílico blanco, algún material que nos funcione para sellar y que la humedad no vaya a entrar aquí o a salirse y que esto dañe el molde de melamina. Teniendo nuestro molde listo, vamos a hacer la fórmula. La mezcla de la placa total son 73 kilos y en pantalla te voy dejando cada proporción de los ingredientes. Como recomendación te sugiero dividir la mezcla en dos, es decir que en cada contenedor tendremos 36.5 kilogramos de mezcla total. Yo utilizo esta mezcladora eléctrica para que el esfuerzo sea mínimo, pero también este tipo de herramienta solamente puede en su mayoría de las veces mezclar hasta 40 kilos, es por eso que también decidí dividirlo. Y ya que se ha mezclado todo en seco, ahora pondremos el agua, que es un 12% de la mezcla total, es decir, de los 73 kilos. Así que también considera dividir la cantidad del agua si divides las mezclas. Vamos a poner algún aceite o algún desmoldante especial antes de hacer el vaciado. Y en este momento empezamos a colocar la mezcla sobre el molde. Un tip bastante importante es que consideres el peso que va a empezar a soportar el molde. Coloca algunos soportes por debajo para que la melamina no se empiece a doblar. En mi caso yo puse por debajo algunos ladrillos, los cuales me van a ayudar a que no se deforme el molde y que la pieza quede totalmente recta. Vamos a vaciar en dos partes, es decir, la mitad del molde y luego vibramos muy bien. Si estás en mi canal de difusión de Instagram, verás que te dejo la recomendación y cuál puedes comprar de estas vibradoras. Y luego vamos a poner un refuerzo en medio que será de varilla. Y esta la puedes encontrar como varilla pulida de 316, la cual es más delgada y menos pesada que la que se usa en construcción. Luego puedes seguir haciendo el vaciado y la razón por la que no hice una parrilla es por el grosor de 3 centímetros que va a tener la placa. Así evitamos que la varilla sobresalga de la mezcla. Termina el vaciado y deja secar por 96 horas. Ya pasaron 4 días, lo quise dejar bastante tiempo para que realmente tuviera resistencia. Y si se fijan, aquí tiene un poco de humedad, porque esto es para que el concreto no se deshidrate, por eso es que ponemos los hules, para que no se deshidrate y que el concreto no se vaya a fisurar, o mejor dicho a generar algunas grietas porque con el calor se empiezan como a formar estas, ¿no? Si se fijan, pues toda la superficie está en buen estado. Vamos entonces a hacer el desmolde quitando los tornillos. Yo te recomiendo comenzar siempre por
las partes en donde hay uniones. Voy a retirar en este momento la tira de tabla roca. Recuerden que tiene una cinta que plastifica y que no tiene concreto directo sobre el papel. Esto haría que la textura quedara como seca. Así que en este momento van a ver la importancia de utilizar esta cinta y cómo funciona muy bien este material. Pueden ver aquí que tenemos una curva bastante buena, es perfecta diría yo para este material. No se ve porosa, de todas maneras eso se va a pulir y la vamos a poder detallar. Entonces este método de la tira de tabla roca para hacer curvas funciona perfectamente. Como son 4 tiras distintas para cubrir toda la circunferencia, pues vamos a hacer el mismo proceso quitando las demás. Aquí lo que hicimos es pulir la parte de abajo de la placa. Esto para que nos quede una superficie lisa, que no vaya a ser como rugosa. No nos importa mucho el acabado, que sea perfecto, simplemente emparejamos todo. Y con la misma regla o una especie de tira de aluminio, algo que tenga rectitud aquí, podemos checar que tenga la planicidad en todas partes para que realmente no se vayan a ver bordes. Esto por la instalación, a la hora de que coloquen esto en una superficie, o mejor dicho en una estructura, no vaya a tambalearse o algo así. Entonces es importante hacer este primer pulido que, como vimos en las imágenes pasadas, desbastamos y dejamos este acabado así sencillo pero parejo. Ahora viene la parte más complicada, creo que sería el voltear la placa. Y se fijan, aquí está la melamina, lo vamos a voltear. A lo mejor ahorita se preguntarán por qué no utilizamos el acabado de aquí mejor en vez de tener que voltearla. Lo que pasa es que generalmente toda la piedra con el vaciado se queda mucho más cantidad acá abajo. Entonces el acabado nos queda mucho más prolijo, muchísimo más estético de este lado. Entonces, pues para entregar algo que sea de mejor calidad, preferimos hacer el pulido de este lado. Y este es el lado que nos queda del concreto que podemos pulir, que realmente si tú deseas tener un acabado de concreto natural, pues así lo puedes dejar, porque queda bastante perfecto, sin burbujas. Igual todo el proceso que viste pues es importante, la vibradora, la melamina en buen estado, pero esto nos conviene mucho más pulirlo porque nos va a quedar mucho más exacto, y sobre todo va a salir mucha más piedra que del otro lado. Antes de pasar al pulido y el acabado, te recuerdo que tengo una guía PDF en donde aprenderás a fabricar un lavabo de terrazo. Este también incluye asesoría ilimitada y personalizada por WhatsApp. Y a tu lado derecho te dejo algunas imágenes de gente que ha tomado este curso y que se ha asesorado conmigo. Así que ten en cuenta que no hay una limitante. El proyecto que tú quieras hacer siempre se te va a ayudar para que puedas realizarlo. Y ahora es momento de hacer el desbaste. Y aquí arriba te voy a dejar un enlace en donde hice el review de esta herramienta con la que puedes hacer desbastes de forma profesional. Esta primera parte consiste en sacar todo el agregado que queremos en nuestro acabado. Como puedes ver, tiene un acabado ligeramente rugoso, pero totalmente plano. Ya que vemos la cantidad de piedra que queremos que tenga nuestra mesa, pasamos al siguiente pulido. Este es con una copa de carburo número 80 y básicamente lo que hacemos es quitar todos los rayones que deja la copa anterior. Y no olvides que, como te he explicado en otros videos, las máquinas son a velocidades bajas. Ya que hemos quitado todos los rayones, ahora viene la parte del sellado con la pasta de cemento. Aquí se me hizo de noche, pero era importante seguir con este proceso para que secara durante todas estas 12 horas hasta el día siguiente. Básicamente es agua y cemento. Esto tiene que ser del fondo o del mismo color de nuestra pieza. En este caso va a ser color blanco, y lo puedes esparcir con una espátula o una llana para tapar todos los poros. Puedes ver cómo ya secó la pasta del cemento y lo vamos a pulir con unos pads de diamante. Usando estos es importante ponerle a la superficie agua, y se utilizarán desde el pad número 50 hasta el 3000.
No olvides detallar los cantos para que también estos tengan un biselado. Pueden ver que tenemos ya un acabado perfectamente pulido, ya sellado con la pasta que se puso anteriormente. Para finalizar vamos a utilizar una lija número 240, 220, algo que sea fino, y con agua vamos a limpiar la placa. Recuerden que estas lijas negras son para utilizarlas con agua, para que los poros de la lija no se vayan a cerrar. Así le vamos a ir quitando el residuo de todo el polvo y lo que haya quedado para que ya quede limpia la placa. Y algo importante también es que aquí cuando hicimos el biselado vamos a redondearlo con la misma lija. Con esto voy a retirar el excedente de agua para preparar la pieza y poner el sellador. Ya tenemos seca la superficie de la placa, con esto es suficiente para poder empezar a poner el sellador. Lo vamos a aplicar con una esponja como esta. Esto nos facilita que se impregne mucho mejor y les voy a recomendar dos marcas de selladores. Generalmente nunca hablo de marcas, pero en este caso lo voy a hacer para que ustedes puedan tener opciones un poquito más directas y ya deciden entre esas dos. Una es base solvente y la otra es base, bueno, no estoy muy seguro si es base agua, me imagino que sí, pero bueno, en fin, no es tanto lo técnico, sino que son marcas que yo he utilizado y que funcionan bien para este tipo de proyectos como mesas y protegerlo de las manchas, aunque también busca opciones más económicas y prueba, y esto es básicamente de eso, ¿no? De ir probando y que te funcione. Este sellador que estoy utilizando aquí no es ninguna de estas dos opciones que les pongo, pero también funciona bastante bien. Como les digo, es que esto es cuestión de ir probando. A veces algunos productos no los encuentro en mi ciudad y tardan en llegar, entonces pues tengo que utilizar otras marcas que son más accesibles. Este es el resultado de nuestra placa. Nos acercamos para ver el acabado de terrazo totalmente saturado y con un brillo natural que también nos ayuda a protegerla de las manchas. Y todo este proceso que acabas de ver también lo puedes aplicar. Requiere de paciencia ya que lo considero parte del diseño, la arquitectura y la artesanía. Pero te aseguro que vale la pena si lo quieres hacer como negocio o simplemente para decorar tu hogar. Y sígueme en mis redes sociales que te dejo en la descripción.